congregábamos en un lugar estas tres familias, pero Dios había despertado un deseo, un hambre por la palabra de Dios, por la Biblia, por poder leer la palabra de Dios. Entonces, sábado tras sábado, estas tres familias nos reuníamos en una casa a leer solamente la Biblia. No otra cosa, ningún libro, ningún tipo de enseñanza fuera de eso, solamente la Biblia. Entonces Dios empezó de alguna manera a mostrarnos quién era Él. No es que solamente estábamos leyendo letras, sino que estábamos conociendo al Dios de las Escrituras, al Dios que ha hablado desde el Génesis, aquel que ha dicho sea la luz y la luz fue hecha. Estábamos conociendo a esta persona que había traído nuestros corazones hacia Él por medio de Cristo. Entonces, sábado tras sábado, nos reuníamos en ese lugar y cada vez era más el deseo de conocer a nuestro Dios. Y a su vez, ese deseo de conocerlo y al ir conociéndolo hizo que también nosotros podamos proclamar ese evangelio que estábamos conociendo. Empezamos a compartir a otros compañeros de trabajo, familiares, y de a poco el Señor fue añadiendo a otras personas, hermanas, hermanos, a ese lugar de encuentro. ¿Y qué hacíamos después? Nada. Siempre era leer la Biblia. No era otra cosa que leer la Biblia. En su momento tuvimos muchos temores porque la intención de estos hombres y mujeres que se estaban reuniendo nunca fue, y Dios es testigo, que nunca fue hagamos nuestra propia iglesia. Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Simplemente queríamos conocer al Dios de las Escrituras. Pero ahí fue sumándose una persona, otra persona, hermanos, familias, y el comedor de la casa ya se estaba haciendo chico. Y empezamos a ver qué es lo que Dios está haciendo. En nuestra desesperación, incluso en nuestra inmadurez, intentamos buscar a personas de otros lugares, en República Dominicana, en otros países, en otros lugares, personas que pudieran venir y guiarnos, porque el deseo que teníamos era genuino, pero teníamos temor a equivocarnos. Teníamos temor a hacer algo que Dios no esté de acuerdo. Pero a medida que fuimos avanzando, el Señor seguía guiándonos por medio de su palabra. Nos han visitado varios hermanos, han venido a vernos varios hermanos y nos animaban a que podamos persistir en esto de conocer su palabra, de conocer al Dios de la palabra. Y así fuimos creciendo, unos y otros se fueron sumando. Y no siempre fue, mis hermanos, no siempre fue cuesta arriba. El enemigo también intentó frenar la obra de Dios. Como les he dicho, en ningún momento nuestro corazón estaba planificado para nosotros tener una congregación. Esto fue solamente obra de Dios. Y lo íbamos viendo, y lo íbamos disfrutando, y lo íbamos palpando al traer a personas rendidas a los pies de Cristo sin ninguna manipulación, sin ningún cartel, sin ninguna denominación, nada, simplemente por amor a su palabra. Y los que se sumaban venían y se sumaban a leer la Biblia, no otra cosa. Pero el enemigo conocía también por ahí nuestra inmadurez, nuestra debilidad. Y también ha intentado frenar esa obra. Y ha habido momentos difíciles, momentos donde nos hemos equivocado, incluso en el actuar. Pero el Señor, en su gracia, nos ha sostenido. Incluso hubo un momento que nos visitó un pastor de Chile y a los varones que nos reuníamos nos dijo: yo no veo que en ustedes haya el deseo de llegar a un lugar o algo, simplemente aman su palabra.
pero deben tomar la responsabilidad porque Dios está obrando. ¿Para qué? Para edificar su pueblo. Y los hombres deben tomar la responsabilidad. O simplemente cierren la iglesia, cierren este lugar y cada quien busque un lugar donde congregarse. Luego de orar, luego de buscar la voluntad de Dios, estos hombres fueron guiados aparte a orar, y cuando nos reunimos nuevamente, el Espíritu de nuestro Dios había puesto en nuestros corazones un solo sentir, el entender de que esta obra no la había empezado el hombre, sino Dios, y lo que Dios había empezado no tenía por qué el hombre retenerlo o anularlo. Era Dios el que estaba obrando, y si Él había empezado la obra, su palabra dice que Él la iba a perfeccionar y Él la iba a llevar adelante. Y así han pasado los años. No fue siempre, como les dije, cuesta arriba. Hemos tenido tropiezos, hemos tenido momentos de dificultades, pero aún en esos momentos hemos podido ver la mano de nuestro Dios. Y los que nos conocen saben que ni en ningún momento nosotros tuvimos una mala intención. Simplemente estábamos creciendo y madurando, y en eso el Señor nos estaba fortaleciendo. Y hoy puedo decir a ciencia cierta, por la obra que Dios ha hecho, lo que dice su palabra: todas las cosas a los hijos de Dios les ayudan a bien. Aunque tuvimos momentos malos, Dios los convirtió para bien. Aunque tuvimos tropiezos, fue Dios el que nos levantó y nos tomó de la mano, y seguimos en la presencia de nuestro Dios. Pero el dejar de leer su palabra nunca paró. Todos los que nos visitaron por primera vez en este lugar, el único ánimo que han tenido, y en esta tarde les digo a los que nos están visitando, lean la palabra de Dios. Conozcan al Dios de las Escrituras. Todos nosotros podemos decir en esta tarde: yo creo en Dios. Deben conocer a su Dios. Conozcan al Dios de las Escrituras. Y todos los que acá nadie me va a dejar mentir, todos saben que a los que han entrado por esa puerta, lo único que le hemos dicho es: lean la palabra de Dios. Y no los hemos manipulado, no les hemos dicho nada, porque si no se van a ir al infierno, si no, no. Conozcan a su Dios y a su Salvador. Y el deseo de toda persona que ha entrado a este lugar ha sido otra vez, es amor por su palabra. Y es por eso que estamos en este lugar. 7 años que el Señor nos ha sostenido. 7 años en las cuales hemos meditado en su palabra. 7 años en las cuales Dios nos ha exhortado, nos ha corregido, nos ha instruido y nos ha sostenido. Y su palabra se cumple. Y es por eso que yo le doy gloria y honra a nuestro Dios, porque su palabra no vuelve a él vacía. Su palabra cumple la función por la cual él la envió. Jesús dijo: en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti. Él estaba orando. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, aquel que tú has enviado. ¿Cómo podríamos conocer si solamente nos basamos domingo tras domingo, escuchando desde el púlpito, y me voy a mi casa y sigo haciendo mi vida como si nada pasara? Pero aquel que conoce al Dios de las Escrituras no puede permanecer inmóvil. Dios lo mueve. Dios lo mueve a la obediencia. Dios lo mueve a rendirse a su Salvador. Dios lo mueve a que conozcan a aquel que fue crucificado, aquel que subió en el Calvario en nuestro lugar. Y eso es lo que ha hecho Dios en estos 7 años. Y Él seguirá haciéndolo. Él seguirá mostrando el tesoro de su Evangelio. Él seguirá mostrándonos lo valioso que es su palabra. Y sé que en muchos lugares en nuestros días, y esto no es un problema solamente de Puerto Madryn, igual hablando con nuestros hermanos de Bahía y otros hermanos en otros lugares, lo que hoy está pasando en el mundo es dejar a un lado la palabra de Dios. Tanto en las congregaciones como en cualquier otro lugar, estamos dejando a Dios de lado, y como dicen jueces, cada quien hace lo que bien le parece a sus propios ojos. Y no debe ser así. Nosotros somos criaturas de Dios y debemos conocer a nuestro Creador.
Dios nos ha dado vida para que podamos honrarle y darle gloria, pero debemos conocerle para darle gloria y tenerle temor a Él. Así que, mis hermanos, yo le doy gracias por este tiempo que ustedes han dispuesto a venir a este lugar. Yo no sé cuál es la intención por la cual han venido, pero posiblemente puedan gozarse de celebrar esta gracia de nuestro Dios. Pero lo único que puedo hacer en esta tarde, porque yo no sé que después si mañana vendrán o si vendrán otros días, pero lo único que les digo que necesitamos, cada uno de nosotros, tanto niños como grandes, necesitamos de nuestro Salvador. Sin Cristo estamos perdidos. Yo no sé si mañana podría morir y quiero aprovechar esta oportunidad que están todos en este lugar para decirles: en Cristo hay salvación, en Cristo hay perdón de pecados, y hemos creído en esto porque el Espíritu de Dios nos ha convencido de esto. Y en esta tarde el Señor quiere convencerlos de que necesitan de Él. Pero si estoy bien, puede decir uno: no, interiormente estamos mal. Hay pecado en nosotros que debe ser perdonado. Hay pecado en nosotros que debe ser borrado. Pero no lo podemos hacer nosotros. ¿Acaso el hombre puede cambiar el color de su piel? ¿Acaso el leopardo puede quitarse sus manchas? Así también el hombre no puede hacer el bien estando acostumbrado a hacer el mal, dice la Biblia. Solo Dios puede cambiar el corazón de piedra que tenemos y darnos un corazón nuevo y darnos su espíritu y tener una nueva vida en Cristo Jesús. Debemos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, y Él hará nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Nosotros como personas, como hombres, cuando hacemos algo mal, intentamos parchar. Dios no parcha vidas, Él hace nueva todas las cosas. Él hace nueva nuestras vidas. Así que gracias por su tiempo, gracias por permitirnos contarles un poco de la historia de la obra de nuestro Dios en esta congregación. Y nos gozaríamos si la historia también la van conociendo a medida que vamos creciendo, porque hay muchos de los que nos han visitado, nos conocen y saben que la obra de Dios ha estado haciéndose desde lo alto, no lo ha hecho un hombre. Esto no es producto de un hombre, esto no lo puede hacer un hombre. Esto es el poder de Dios. Su palabra tiene poder y su espíritu obra para convencernos que lo necesitamos. La idea de contar un testimonio es para que todos vean que Dios es poderoso para salvar y Dios es poderoso para hacer su obra en la vida de todas las personas. Entonces, en este relato que voy a seguir contando acerca de la vida de la iglesia, quiero que puedan ver a Dios, quiero que puedan ver la mano de Dios, que a pesar de nosotros, Él continúa su obra. Ayer empezaba este relato contándoles que 3 familias habían empezado a leer la Biblia. Dios había puesto en sus corazones una inquietud, un deseo de conocer al Dios de las Escrituras. Entonces esas 3 familias en una casa se reunían a leer solamente la palabra de Dios. Y cuando fue pasando el tiempo, eso fue cada vez más grande, más el deseo cada vez ardía más, y también Dios mismo se iba dando a conocer por medio de su palabra. Y ayer les contaba de que eso no terminó con esas 3 familias, sino que Dios, por su soberanía, por su gracia, fue añadiendo a otras personas, hermanas, hermanos, añadiéndolos a esta casa. ¿Para qué? Para que puedan conocer al Dios de las Escrituras. Y así fue añadiéndose personas a conocer al Dios, a conocer al Salvador. Y así continuábamos nosotros predicando el Evangelio en la plaza del centro, viernes tras viernes, y leyendo su palabra. Y como les dije también ayer, esto no fue cuesta arriba todo el tiempo. Tuvimos momentos de debilidad, tuvimos momentos donde el enemigo quiso frenar esta obra que Dios había empezado. Pero su palabra se cumple en esto, hermanos. Dice que el Hades iba a atacar la iglesia, pero no iba a prevalecer contra ella, porque el Señor era el que estaba sosteniendo esta obra. Entonces, a pesar de nuestra caída, el Señor nos había levantado. A pesar de nuestras debilidades, de muchas veces nuestras malas acciones, Dios nos iba fortaleciendo, Dios nos iba enseñando, y Dios nos iba también
llevando a la madurez espiritual. Y no quiero decir con esto que ya hoy somos maduros, sino que vamos a seguir madurando en el Señor. De tal forma que éramos tan inmaduros en cuanto al temor, y nosotros pensábamos en su momento que teníamos temor de Dios porque nosotros no nos atrevíamos a predicar la palabra de Dios. Esta congregación, cuando empezamos a discernir que era la obra de Dios y que realmente éramos ya una iglesia, porque iglesia no eran 4 paredes, porque cuando íbamos leyendo Hechos nos maravillábamos de que los cristianos que creían en el Señor Jesucristo por el Evangelio se reunían en casas, y dice la Biblia que la iglesia estaba congregada en la casa de tal. Entonces estábamos teniendo la convicción de que ya éramos una iglesia, de que somos una iglesia en el preciso momento de creer en el Señor Jesucristo. Y que eso no significaba que una iglesia era 4 paredes, o que la iglesia empezaba si un pastor o un apóstol, supuesto apóstol, está en ese lugar. La iglesia era todo aquel que creía en el Señor Jesucristo. Pero aún así nosotros no nos atrevíamos, los varones no nos atrevíamos a hablar de la palabra de Dios, no nos atrevíamos a predicar de la palabra de Dios. Y en nuestra inmadurez, ¿qué hacíamos? Buscábamos una alternativa. Teníamos esta reunión como tenemos ahora, imagínense estos tiempos, años atrás. Cantábamos alabanzas a nuestro Dios, pero en el momento de la predicación proyectábamos, primero que no nos congregábamos acá, nos congregábamos en una casa. O poníamos un televisor poniendo una prédica de un pastor. Obviamente teníamos el cuidado de que sea un pastor de sana enseñanza, que no manipule la palabra de Dios, porque en la internet encontramos de todo. Entonces sí tomábamos la precaución de que el que poníamos, el que íbamos a escuchar, sea un predicador de sana enseñanza. Pero bueno, estuvimos mucho tiempo escuchando predicaciones por el televisor o por el proyector, sin nosotros animarnos. Y esto digo porque ahora entiendo que no era temor de Dios, sino temor a hombre, porque nosotros estábamos viendo nuestra capacidad. Nosotros estábamos viendo que nosotros no somos capaces de llevar su palabra. Teníamos temor a que lo hagamos mal y que piense mal de nosotros. Pero no era temor de Dios, porque si era temor de Dios, nosotros podríamos haber confiado como confiamos ahora, de que al que llama, Dios capacita. En ese momento veíamos nuestra capacidad, y en esa capacidad humana nosotros no lo podíamos hacer, y hoy tampoco no lo podemos hacer. Pero ahora confiamos en que Dios capacita a todo varón que quiere servirlo. A todo varón que Él ha llamado, Él va a capacitarlo. Porque no se trata de la habilidad humana, se trata de que Dios ha designado a ciertas personas a que puedan llevar su evangelio. ¿Ustedes creen que son capaces de llevar su evangelio? No, ninguno es capaz. Pero confíen en Dios, Dios los va a capacitar. Y así nuestro Dios fue capacitando a los varones hasta que empezamos a predicar el evangelio. Empezamos a predicar desde el púlpito la palabra de Dios. Y durante 6 años es como que todo había quedado, como que ya no veíamos caras nuevas, éramos siempre los mismos, y por lo menos en lo personal empezaba a pensar de que por ahí algo estábamos haciendo mal. Empezaba a pensar en lo personal de que posiblemente estemos errando en algo, porque por ahí no es solamente la Biblia, porque lo único que les dábamos era la Biblia. ¿Será que no es solamente la Biblia? ¿Será que nos está faltando algo? ¿Por qué la gente no viene? ¿Por qué la gente no, cuando salimos y predicamos, no vienen ni se congregan? Algo está fallando, algo está faltando. El año pasado, en septiembre, alquilamos este lugar. Ya el lugar donde nos congregábamos en la casa, ya no estábamos ya justos, ya no podíamos entrar ahí. Pero éramos siempre lo mismo, pero el Señor puso en nuestra inquietud, si viene alguien, ya no entra. Entonces vamos a tener que empezar a buscar, y por la gracia de Dios encontramos este lugar. Pero también, como les decía, en lo personal, pensando de que nos faltaba algo, como que el Señor hizo lo mismo que hizo con Pablo en su momento.
no temas, tú mantente fiel, sigue predicando, porque todavía tengo mucho pueblo en este lugar. Así le dijo el Señor al apóstol. Y cuando leía eso, el Señor consolaba en esos momentos de duda, en esos momentos de inquietud, de incertidumbre, consolaba mi corazón. Y yo animaba a los hermanos a que podamos mantenernos fieles, que sigamos predicando el Evangelio sin torcerlo, sin diluirlo, sin cambiarlo. Y del año pasado pudimos ver que estos 6 años anteriores, Dios estaba capacitando a su pueblo para recibir a más pueblo. Y Dios añadió a la iglesia a los que hoy pueden ver. Empezó a traer de distintos lugares, hizo que se mudaran personas de Ushuaia, hizo que vinieran personas de Trelew, hizo que vinieran personas de otras congregaciones con el propósito de conocer la palabra de Dios. Es por eso que yo les digo que el predicar su palabra tiene poder. Porque no se trata de la capacidad humana, sino que el transmitir la palabra de Dios es la palabra de Dios, no diluida, no distorsionada. Es la palabra de Dios que tiene poder para traer a aquellos que han de ser salvos. La Biblia dice que es el Espíritu que añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Y así nos los ha demostrado el Señor, porque no nos trajo por nuestras habilidades. Simplemente el deseo de estas personas que venían a este lugar era de poder comer comida saludable, que es la palabra de Dios. Venían porque en otros lugares no encontraban un lugar donde se predicara fielmente la palabra de Dios. Y durante 6 años el Señor nos había estado preparando para esto. Preparando su rebaño para poder traer más rebaño, para poder de alguna manera animarlos a que juntos podamos ver al buen pastor, porque todos nosotros somos ovejas que necesitan del buen pastor. Y la Biblia dice que sus ovejas oyen su voz y la conocen, y lo conocen y lo siguen. Y en esto hemos visto el poder de Dios, la fidelidad de Dios, que aquellos que en distintos lugares estaban escuchando el llamado de Dios, el deseo de conocer su palabra, Él los ha traído, para que con nosotros juntos ahora podamos decir gloria a nuestro Dios, porque su palabra se cumple, porque la exposición de su palabra hace sabio al sencillo. Amén. La palabra de Dios, en la palabra de Dios hay salvación. Y eso es lo que hemos estado proclamando estos 7 años. Y son 7 años que hemos podido ver la gracia, la misericordia, la bondad, la fidelidad e incluso la disciplina y la corrección de nuestro Dios. Dios, al que ama, disciplina, y lo ha hecho también con nosotros. Pero eso nos ha fortalecido, eso nos ha animado a poder seguir manteniéndonos fieles. Aunque todos allá afuera vayan en contra de la corriente, nosotros debíamos mantenernos firmes, porque Dios nos había, como le dijo a Jeremías, para tener camino, mira las sendas antiguas, anda por ellas. En ese momento el pueblo dijo, no andaremos en ello. Pero nosotros no quisimos hacer eso, quisimos hacer caso a nuestro Dios, que poder andar en las sendas antiguas, que es escuchando la palabra de nuestro Dios, obedeciéndole. Y no somos perfectos, hermanos. Visita, nosotros no somos perfectos, pero sí entendemos que hay alguien perfecto que nos va a ir capacitando, porque el que empezó la obra la perfeccionará hasta el día de su venida. Y esto es lo que ustedes van a encontrar en este lugar. Personas, pecadores salvados por la gracia de Dios, siendo transformados para un día estar en gloria con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Salvador, donde un día le veremos cara a cara. Así que gracias por participar de esta celebración. Gracias porque juntos ahora podemos entender que la obra de nuestro Dios es maravilla de nuestro Dios. Son las maravillas que debemos contar. Porque no estamos contando de personas, por eso no quiero ni siquiera nombrar a las personas. Porque el único que debe ser nombrado es nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que ha obrado por medio de estos vasos de barro inútiles,
para que la gloria y la excelencia sea solamente de nuestro Dios. Así que, hermanos, esto es parte de nuestra historia. Esto es parte de la historia de nuestro Dios a través de nosotros en Puerto Madryn, haciendo la obra que Él nos ha encomendado hacer, entendiendo que solamente Él debe ser visto. Solamente nuestro Dios debe llevar la gloria, no nosotros. Nosotros somos pasajeros, ahora Él es eterno. Y Él nos espera en gloria, hermanos. Así que gracias por su tiempo, gracias por escuchar y gracias por ser partícipes en este día de nuestra celebración, porque nos gozamos verdaderamente de saber que Dios nos ha guardado hasta el día de hoy. Hay familias, hay niños, hay jóvenes que van a estar viendo de cómo hoy ellos están aprendiendo a adorar y a servir al Creador de todas las cosas. Así que muchas gracias.